Muy buenos días y bienvenidos a Smart News Crypto, donde veremos las noticias más importantes del día. Para comenzar, Bitcoin es el invento informático más importante desde el Internet, dice el candidato del Senado de los Estados Unidos. Bitcoin, la dificultad alcanzada en la red ha llegado a un nuevo alto. Eso quiere decir que hoy la cadena de bloques es más segura que nunca. Por otra parte, el ETF canadiense de Bitcoin se compró 6.9 Bitcoins en su momento histórico. Es la mayor compra en un solo día desde que se incluyó en la lista. Las ganancias estarían libres de impuestos si se mantiene durante un año el Bitcoin, confirmó el Ministerio de Finanzas de Alemania. Avión de pasajeros de la EAU de Emiratos Árabes usará Bitcoin como servicio de pago. Por otra parte, el banco de inversiones japonés Namura está lanzando una subsidiaria para ayudar a las instituciones a invertir en Bitcoin y criptomonedas. Vamos a revisar este gráfico que nos habla de rangos Fibonacci. Grayscale lanza su primer ETF criptográfico en Europa. Aparecerá en el Reino Unido, Italia y Alemania. Bitcoin, las ofertas de intercambio vuelven a caer. Al parecer el pánico está disminuyendo por ahora. La Fundación Luna vendió más de 80.000 bitcoins, solo le quedan 313 en reservas. Mañana 32 bancos centrales, bueno, el día de hoy 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras de 44 países se reunirán en El Salvador para discutir sobre inclusión financiera, economía digital, bancarizar a los no bancarizados, el despliegue del Bitcoin y sus beneficios en el país. Más de 11 millones de liquidaciones en corto en 20 minutos para Bitcoin a todos aquellos que pensaban que seguía bajando. Veremos esto lo que sucedió en el cierre semanal. Por otra parte, hizo historia el precio de Bitcoin. 7 velas consecutivas cerradas en negativo o a la baja. Veremos esto qué implica para el precio. Por otra parte, el volumen en estos niveles ha marcado fondos en las últimas 3 veces. Revisaremos al detalle. Para finalizar la acción del precio, $29.700. Quédate con nosotros para esto y más, te esperamos. Y gracias a los ETFs empiezan a ingresar bastante capital fresco a Bitcoin. En este caso, 6.9 Bitcoins fueron los que se compraron el día 12 de mayo y esto es la mayor compra en un solo día desde que se incluyó en lista este ETF. Por eso es tan esperado el ETF en los Estados Unidos, lo que abriría un incremento importante de nuevos capitales. En Alemania, el ministro francés o de finanzas, el ministro de finanzas alemán, dijo que si hacían hold por un año con las ganancias de Bitcoin, sería libre de impuestos. Revisando este gráfico podemos ver que hay en dos oportunidades el precio de Bitcoin ha llegado a testear el rango del 0.702 y el 0.764 de Fibonacci. Justo a partir de allí empieza a hacer un incremento alcista en el tiempo. Veremos si en esta oportunidad sucede algo muy similar. Nuevamente empiezan a salir bitcoins de los exchange. Habíamos visto una subida importante, sin embargo, esto repercute o representa en gran manera los bitcoins vendidos de la Fundación Luna, que decíamos que en sus reservas de los 80.000 bitcoins que tenías ya no tienen sino solo 313. Ese gran movimiento que entró a los exchange fue de la Fundación y hoy se empieza a recoger nuevamente por los holders de largo o mediano plazo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo y empezó con la tarea de evangelizar a la economía mundial de Bitcoin. Se va a reunir con 32 bancos centrales y 2 autoridades financieras. En su hilo habló de los 44 países que dentro de los más importantes o de los principales podríamos hablar de Paraguay, Ghana, Angola, Haití, Honduras, Pakistán, Egipto, entre otros. Por otra parte, vemos que los osos también tienen pérdidas, en este caso, en tan solo 20 minutos, 11 millones de dólares perdidos por el movimiento del precio de Bitcoin que testeó la zona que estaba en los $26.000 y subió hasta los $31.000. Bitcoin hizo un movimiento histórico, por primera vez en la historia, 7 velas consecutivas en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran probabilidad que el precio de Bitcoin esta semana sea positivo o la vela semanal sea positiva. Por otra parte,
tendremos que hacerle el seguimiento, teniendo en cuenta que esto es bastante importante porque es una primera vez que se presenta en el gráfico semanal. En esta gráfica podemos ver la entrada de volumen importante que hemos visto cada que el precio de Bitcoin tiene estos retrocesos importantes, y cada vez que vemos estas entradas de volumen o de ingreso importante, podemos ver que a partir de allí el precio empieza de alguna manera a recomponerse en el mediano o largo plazo. Por otra parte, y para finalizar, viendo el gráfico del precio de Bitcoin, vemos que la vela diaria cerró con una mecha bastante amplia, una absorción, dejando que el precio de Bitcoin realmente no tuviera un bajonazo inferior a los 28.800. Veremos si nuevamente con esta vela correctiva se logra detener el precio en los 28.882 dólares. Por otra parte, y siendo más optimistas, vemos que el precio de Bitcoin ha venido respetando esta línea de tendencia que de alguna manera es alcista, generando mínimos cada vez más altos. Veremos si en este momento, en el rango en que se encuentra, logra mantenerse para realizar un nuevo rebote alcista y buscar liquidez en los 31.000, incluso 32.000. Lo que estamos viendo es que hay una zona importante de volumen que no nos está dejando permitir hacer un incremento que se encuentra en los 31.300 a los 32.000. Será importante vulnerar esta zona y ver que haga un nuevo movimiento alcista del precio de Bitcoin, buscando seguramente zonas cercanas a los 35.000, incluso 36.000 dólares. Déjanos saber en los comentarios hacia dónde consideras que se moverá el precio de Bitcoin a partir del precio en el que se encuentra. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vernos, dar like, comentar y compartir. Recuerda suscribirte. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.